Muy bien, así damos comienzo entonces a la clase número 3 de Neurocoaching con PNL, Marcela Eibers. Avanti. Bueno, primero bienvenidos a todos. Espero que esta clase les resulte sumamente interesante. Me gustó mucho hacerla porque a los efectos del curso lo que he hecho es comprimir, y espero que entre todo en el tiempo que tenemos, eh, para poder que en esta clase se lleven un panorama de cómo surgió el coaching y en qué estado está o cuáles son las corrientes que hay. Como siempre les digo, damos la clase y después abrimos a preguntas, ¿ok? Buenísimo. Entonces, como les decía, vamos a ver las bases filosóficas, no solamente hoy, sino es el inicio del módulo 2, ¿sí? El proceso, las etapas, las bases, vamos a ver algunos nombres y cómo es que surgieron. Vamos a ver un poquito más adelante bastante de Martin Heidegger desde el aspecto filosófico. Vamos a ver con David la historia del surgimiento de la PNL. Algunos de ustedes obviamente están por ahí en otros cursos y lo tienen, pero queremos aunar conocimientos. Vamos a ver cuál es el objetivo de un proceso de coaching, las corrientes que vamos a ver hoy, y los tipos de aprendizaje. Ok, bueno. Entonces, enos aquí. El coaching, por empezar a hacer una definición, es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Pero ¿por qué el proceso de aprendizaje de esta disciplina? Yo les voy a decir que es diferente al de otras disciplinas, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Si yo estuviera enseñando matemática, primero tengo que enseñar los números, después tengo que ejercitar los números, luego por ahí empiezo con las operaciones matemáticas, ¿sí? Y luego primero empiezo por la suma, la resta, luego la multiplicación, la división, y algún día llego a los logaritmos y me convierto en físico, o en gran matemático, o un ingeniero en la NASA, ¿ok? Pero hubo un proceso de aprendizaje, ¿se entiende? Todo en nuestra vida nos lleva a un proceso de aprendizaje. Ahora, lo que es muy interesante entender desde el punto de vista pedagógico es cómo se da el proceso y además cómo se da, si es que hay siempre o no siempre, un conocimiento, y ese conocimiento implica o no implica una transferencia de conocimientos de uno al otro. ¿Ok? Básicamente, en el proceso de aprendizaje que nosotros tenemos en casi todas las disciplinas, ¿sí? Tenemos un conocimiento que es explícito, como el de las matemáticas, ¿sí? Alguien alguna vez, para entender el mundo, dijo que lo iba a hacer a través de los números, y eso posibilitó un montón de cosas, pero primero tengo que entender el 0, el 1, el 2, o primero se puso el 1, el 2, el 3, algún día se inventó el 0, que era el sinónimo de la nada. Después el -1, el -2, entonces empezaron los números positivos, los números negativos, las operaciones. Pero para yo poder explicarle a alguien matemáticas, tengo que hacer explícito ese conocimiento de las matemáticas que tengo, ¿sí? Esto es muy, por ejemplo, si vamos a la mecánica del auto. Si yo le tengo que enseñar cómo funciona el auto a alguien, o David se lo tiene que enseñar cómo funciona la matemática del auto a alguien, ¿sí? A mí, por ejemplo, que no lo sé, va a tener que decirme cuáles son las partes. Esto es un motor, esto es una batería, estas son las ruedas, ¿sí? Perdón. Entonces, discúlpenme, un segundo, algo sucedió. Algo sucedió. Fans de Mariano. Fans de Mariano que vienen. Ups. Mantenemos los audios cerrados y lo abrimos cuando hablamos, cuando participemos. ¿Todo bien, Marcela?
Sí, mil disculpas. Estás viva, ¿no? Estás bien, sí. Bueno, muy bien. Silencio de radio. Hola, acá estoy. Bueno, ¿Se me ve? no. Hola. Hola, ¿se me ve? Sí, sí. ¿El perrito es tuyo, Marce? No, no. ¿No? Bueno, discúlpenme, me tocaron un timbre de una forma muy fuerte y realmente me asustó, no estaba esperando absolutamente a nadie. Mil disculpas, mil disculpas. Muy Bueno, bien. reiniciemos. Les decía que existe un conocimiento explícito. Por ejemplo, si yo le tengo que enseñar a alguien, David me tiene que enseñar cómo funciona un auto, ¿sí? Primero va a tener que empezar el motor, la batería, las ruedas, las gomas, y por ahí luego comienza con cómo funciona el auto, cómo hacemos para encenderlo, cómo hacemos para que gire, cómo hacemos para pararlo, ¿sí? Hay un conocimiento técnico que para que yo lo pueda adquirir, él me lo tiene que transferir. Entonces, ese conocimiento tiene que hacerlo explícito, igual que esta maestra en una clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque decimos que la maestra sabe algo, o el profesor sabe algo, o aquel que sabe cómo funciona el auto sabe algo, ¿sí? Y de alguna manera tiene que desarrollarlo, por ejemplo, a través del lenguaje, ¿sí? Lo desarrolla, lo articula, dice, bueno, primero le voy a enseñar los números, o le voy a enseñar las partes del auto, después le voy a enseñar el proceso, cómo funciona, para que después pueda andar en el auto, ¿ok? O para que después pueda hacer una operación matemática. Entonces, tengo que poder desarrollar el conocimiento, almacenarlo, ¿sí? Decirles, bueno, primero vamos a ver los números, ¿sí? Y todo el conocimiento que tengo sobre los números, almacenarlo. Y luego poder transferírselos a ustedes. Es como si yo dijese, ahora hacemos la clase, yo la clase la desarrollo, la explico, la almaceno en un archivo y luego se la transfiero a ustedes en un archivo de una PPT que les envío luego. ¿Se entiende el ejemplo? Lo mismo sucede en una clase oral. Digamos, la persona está desarrollando un conocimiento, lo está dando de una manera, de repente a través de un ejercicio, explica el conocimiento a la persona, ¿sí? Y luego le deja las evidencias de ese conocimiento. Entonces, de alguna manera los alumnos pueden ir estructurando un conocimiento. ¿Cómo lo estructuro? Primero estudio esto, después estudio esto, después estudio esto. Algo que es externo a mí, lo estoy incorporando, incorporo el conocimiento técnico o explícito que otro me da. ¿Sí? El supuesto básico es que yo como alumno no sé y la profesora o el profesor o quien me enseña es el que sabe. ¿Ok? Perdón. Entonces, esta es una forma de conocer el mundo. Necesito encontrar a alguien que sepa y que me transfiera el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa con coaching? El proceso de aprendizaje en el coaching es diferente, porque la base es el conocimiento y esto es propio de una corriente de coaching, que van a entenderlo al final de la clase. La base es el conocimiento tácito que trae la persona. ¿Ok? ¿Recuerdan cuál era la proposición básica que yo les dije que, digamos, que tiene el coaching? Y es que las respuestas están dentro de la persona. Nosotros hacemos un acompañamiento por el cual la persona va encontrando ese conocimiento relativo que tiene en sus ideas, en sus creencias, en su forma de ver el mundo. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, no hay una transferencia. ¿Se va entendiendo el concepto? Si yo transfiero, me pongo en la posición del que yo sé y ustedes no saben. En coaching
básicamente, y digamos, por lo que nosotros estamos estudiando, es aquello que no tiene una estructura, un almacenamiento, una capacidad de enviarlo, diseñarlo como si fuera un mail, un libro u otro medio, y lo distribuyo masivamente. ¿Ok? Estamos yendo por una base y un proceso que tienen más que ver con un autodescubrimiento, autoconocimiento y desarrollo de habilidades, ¿sí?, que una transferencia innata de conocimientos. Entonces, el proceso de aprendizaje en coaching es diferente, ¿sí? Por eso este dibujo, ¿sí? Tengo que averiguar qué está pensando esta persona, cómo esta persona está pensando, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia en este proceso de conocimiento? Porque es cómo conozco el mundo. Es muy importante, porque esta es la base a través del cual, porque todo el mundo cuando empieza en una disciplina dice, bueno, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Entonces todos nos preocupamos por el cómo, el proceso, la herramienta. Pero si yo no entiendo la base de la cual parto, ¿sí?, va a ser muy difícil que pueda aplicar herramientas o desarrollar herramientas. Por eso me tomo tanto tiempo, para mí es tan importante que se entienda el coaching, no solamente como un proceso de aprendizaje, que pueden haber herramientas y demás, sino la base, ¿sí? Si yo entiendo que existe un conocimiento que es explícito, como les decía, que yo lo desarrollo, lo almaceno, lo transfiero, hay un docente que lo externaliza a través de conceptos, herramientas y procesos, crea un proceso pedagógico y lo transfiere a través de conocimientos técnicos, ¿sí? Entonces ahí hay, como dice aquí abajo, una sistematización de los contenidos que ustedes pueden comprobar después, por ejemplo. Si uno toma un examen, existe comprobación del conocimiento. ¿Entendió la matemática? Porque cuando le puse una operación matemática, compruebo que entendió la operación matemática, ¿sí? Entonces, la sistematización de conceptos y llegar al concepto de qué es la suma, lo compruebo a través de comprobar que puede sumar. ¿Ok? Entonces yo transferí el conocimiento desde el proceso de te enseño los números y luego te enseño las operaciones, lo sistematizo y luego lo compruebo cuando frente a una operación de suma la persona puede sumar. El conocimiento que es tácito, aquel que lo imparte acompaña en el proceso de aprendizaje, pero que es vivencial en la persona. Entonces, lo que sucede es que se invita o se inspira a compartir su experiencia a partir de disparadores de conocimiento para que exista un autoconocimiento, ¿sí? Entonces, ese conocimiento tácito lo que implica es una internalización del conocimiento a través de las vivencias que una persona va teniendo en su vida. Como verán, es muy diferente. Son dos formas de conocer el mundo de forma diferente, ¿sí? Y es muy importante entenderlo, porque a partir de acá van a haber un montón de diferencias. Por ejemplo, en la teoría de gestión de conocimiento, ya de gestión de conocimiento de los años 90, que hicieron Nonaka y Takeuchi, son muy conocidos, hablaron de la espiral del conocimiento, ¿sí? En donde existe una externalización, ¿sí? Yo tengo un conocimiento, lo puedo externalizar, por ejemplo, porque lo hago a través del lenguaje o la escritura, o sea que lo puedo articular para que otro me lo entienda, ¿sí? Y de esa manera, cuando lo externalizo, tal vez lo puedo combinar con otros conocimientos que tengo, ¿sí? Entonces, ahí hay una vinculación de conocimientos explícitos. Supónganse un médico que además de médico es, no sé, economista, y puede empezar a articular los conceptos de una disciplina y de otra disciplina, los vincula. A través de un diálogo, los sociabiliza, los imparte, ¿sí? Pero para que exista construcción del conocimiento, tiene que haber de parte del otro una internalización. Entonces, ¿cómo existe una internalización
cuando existe un aprender haciendo, como la matemática. Aprendo en la medida que hago, aprendo más, suma en la medida que sumo más. ¿Ok? Entonces, hay alguien que externaliza un concepto y alguien que luego de haberlo compartido y sociabilizado, lo puede internalizar. Y lo tiene que practicar. ¿Sí? Esto como teoría del conocimiento también nos sirve de base a nosotros porque nosotros vamos hacia la internalización de la persona para que la persona tenga después un darse cuenta, ¿sí? Pero siempre hay una internalización. ¿Mm? Entonces, metodológicamente hay diferencias entre ambos sistemas. Si yo te puedo transferir un proceso técnico o herramientas, estoy en un paradigma de conocimiento que es técnico, ¿sí? Yo tengo un conocimiento, el de enfrente no lo tiene. Yo te lo transfiero a partir de que entiendo que la transferencia de conocimiento se da de yo que sé a alguien que no sabe, ¿sí? Hay una transferencia. En el coaching es a través de una metodología diferente, porque lo que se quiere es expandir la capacidad creativa e innovadora de la persona para su vida, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior dijimos, ¿por qué coaching no es consultoría, psicología, mentoría u otra cosa? Porque en esas disciplinas existe una transferencia de conocimientos, de alguien que sabe a alguien que no sabe, ¿ok? ¿Se acuerdan? Yo les decía, un psicólogo se pone acá y el paciente se pone aquí. Entonces el psicólogo dice, vos lo que tenés es tal cosa. En coaching es simétrico. Yo te acompaño a que descubras lo que te sucede, ¿sí? Porque creo que vos tenés todas las respuestas, ¿sí? Entonces, la base mental es otra, ¿sí? Entonces, las respuestas que se da a un otro es que si yo, como coach, le dijera a un coachee, no, lo que tenés que hacer es tal cosa, ¿sí? Con la mejor intención de mi vida, en realidad podría estar bloqueando su conocimiento tácito de su situación. Porque la creatividad o la genialidad de todos nosotros adentro es cuando tenemos un darnos cuenta de algo, ¿sí? Entonces, si yo vengo y te digo, la matemática es tal cosa, tal vez estoy bloqueando tu capacidad de descubrir la matemática e iniciar una matemática diferente, ¿sí? Si yo te digo, en este país vamos a hablar el castellano, tal vez vos hubieras inventado un idioma diferente. Entonces, a partir de estos ejemplos que son por ahí ridículos y lejanos, ¿sí? Pónganlo en una situación más cercana. Si una persona viene y te dice, yo tengo esta duda, o me está pasando esto y quiero conversar de este tema, y yo le digo, no, lo que tenés que hacer es tal cosa, se van a dar cuenta que ahí estoy bloqueando la posibilidad de la persona de encontrar su conocimiento, ¿sí? Porque algo le está diciendo que necesita encontrar otra respuesta. Entonces, en el momento que ya se está diciendo que necesita encontrar otra respuesta, ahí está el germen de la respuesta. Nosotros lo que hacemos es acompañarlo a que lo encuentre, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a hablar que la persona tiene una situación actual. Esta situación puede ser de insatisfacción, de un sentimiento de escasez, de necesidad, de incertidumbre, por mencionar algunas, ¿ok? No significa todas, pero se entiende, hay una necesidad, una situación actual en donde la persona algo no le cierra, ¿sí? Y tiene una situación que es deseada, una situación futura a la que quiere ir. Puede ser que para esa situación, cuando la define, pueda definir nuevas metas o nuevos objetivos, una mayor satisfacción, una mayor realización personal, un mayor sentimiento de abundancia, pero definitivamente entre este sentimiento de escasez y ese sentimiento de mayor abundancia o satisfacción hay una brecha. Nosotros vamos a hablar constantemente de la brecha. Entonces, para que esta persona que está en esta situación actual
pueda encontrar esa situación futura, tendrá que hacer una nueva asociación o combinación de ideas propias, ¿sí? Y ese es el proceso de aprendizaje, que en nuestra disciplina va a implicar una toma de conciencia, un autodescubrimiento o crear algo nuevo para su futuro, por ejemplo, ¿sí? Una respuesta diferente, que es lo que vino a buscar, pero no se lo voy a dar yo. Entonces me van a decir, y bueno, entonces el coach, ¿qué hace? Precisamente lo que hace es no bloquear, no impedir la capacidad creativa innovadora de la otra persona en su propio autodescubrimiento, diciéndole lo que tiene que hacer o pensar. ¿Sí? Es muy coherente lo que les estoy diciendo con cuando David hablamos de tener un pensamiento benevolente y compasivo hacia el otro. ¿Sí? O sea, yo estoy pensando que vos siempre tenés las respuestas. Lo que tenés que hacer es encontrarlas. ¿Sí? Les voy a sugerir que vean este video de Joe Dispenza que explica muy fácil y muy rápidamente qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando este proceso sucede. ¿Sí? Cuando el proceso de aprendizaje sucede, van a ver, esta es una red neuronal, ¿sí? Que se está formando, ¿ok? Se está formando y cuando lo vean van a ver que se empieza a tocar, ¿sí? Y que está vivo, se mueve, ¿ok? Cuando la persona tiene una idea, digamos, las neuronas se van desarrollando, ¿sí? Y se van creando nuevos pensamientos y nuevas redes neuronales. Cuando la persona deja un pensamiento y empieza a tener otro diferente, esta red, en la realidad, lo que pasa en nuestro cerebro es que se desconecta, ¿ok? Es un proceso físico y químico que tenemos, pero es mágico, ¿ok? Eso es una nueva idea. La neurogénesis es la capacidad de toda persona de formar constantemente nuevas redes neuronales. ¿Qué es esto que van a ver acá? Cómo se van formando nuevas redes. Entonces, lo que nosotros hacemos es confiar en que la persona va a poder formar una nueva idea, que no depende de mí que yo le dé la idea. ¿Sí? La persona tiene la respuesta. Y por eso es tan importante el proceso de coaching. Pero no es solamente un cómo, es partir de una idea básica que es que la otra persona tiene las respuestas. Y yo lo que hago es ayudarlo a encontrarlas. ¿Sí? Entonces, el coaching es una invitación a pensar en una forma creativa en tu vida y en tu entorno. ¿Sí? No se trata de repetir lo que alguien más dijo o lo que alguien más le dio resultados, ¿sí? A veces hay gente que viene a coaching y te dice, bueno, yo lo que pasa es que necesito saber cómo hacer tal cosa. Bueno, lo vamos a investigar. No, decime vos. No, yo no te lo voy a decir. Bueno, y entonces, ¿para qué vengo? Bueno, no es consultoría, ¿ok? El tema es, vos tenés que encontrar tu mejor respuesta. Y yo lo que te voy a ayudar es una nueva readaptación a través de nuevas ideas creativas en tu vida, que vos mismo vas a ir descubriendo. ¿Cómo? Bueno, ese es el proceso de coaching. ¿Ok? Entonces, se van a crear nuevas redes neuronales a través de la plasticidad que tiene todo cerebro, el de toda persona hasta el día de su muerte, ¿sí? Y así van cambiando las ideas. Primero son ideas, luego esas ideas son hábitos, y los hábitos, como decía Aristóteles, crean la conducta, el carácter y, en definitiva, el cambio en nuestra vida. ¿Sí? Es muy importante entender que todo este proceso de cómo entendemos qué es el conocimiento para el ser humano, lo vean desde un señor muy importante que apareció por el año 1600, que era René Descartes, que muchos de ustedes recordarán, habrán estudiado en la escuela, que dijo, yo pienso, luego existo. ¿Pero por qué dijo esto? Porque había que encontrar un método a través del cual conocer el mundo y reconocer la realidad. Entonces, para Descartes dijo, existe una única manera de conocer y de saber cómo es el mundo.
Y Descartes la llamó la razón, ¿sí? Platón, 2000 años antes, le dijo la idea. Pero bueno, quedémonos con Descartes, que es un poquito más cercano. Porque todo esto tiene que ver con la parte filosófica y metafísica. Una vez que entendemos cuál es la raíz epistemológica de nuestra disciplina, después más adelante vamos a hablar de los métodos, ¿ok? Entonces, si hay, para por ejemplo Descartes, que tiene que ver con el método técnico, con el proceso técnico de conocimiento, ¿ok? Te dice, hay un único modo o forma de saber cómo es el mundo, también va a haber una única forma o método de poder enseñar y aprender cómo es el mundo. Entonces, cuando Descartes dijo eso, hizo así con las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según Descartes, que fue luego ampliamente tomado y permitió todo el desarrollo de la ciencia, ¿sí? A partir de ese momento, para Descartes dijo, hay dos formas de conocer el mundo. Uno es la intuición, que es para las cosas simples, ¿sí? Y otro es la deducción, el método deductivo, que es que permito encontrar conexiones o conceptos que una vez que los relaciono, tengo un nuevo conocimiento. ¿Ok? A esto se lo llama y se lo estructura como el método cartesiano, que es la base de todas las ciencias que se desarrollaron posteriormente. ¿Sí? Entonces, por eso se recuerda tanto lo que decía Descartes, porque para Descartes había alguien que dudaba, que también lo existe en nuestra disciplina, alguien que duda, ¿sí? Que es el sujeto. Ese sujeto, al dudar, duda inclusive hasta de sí mismo. Y entonces se dice, ¿cómo sé que existo? Porque dudo. La duda es la medida de mi existencia. Y esto fue palmario también, porque trajo una enorme inestabilidad. Pero bueno, a partir de la duda, ¿sí? De esa duda y del método cartesiano, que tiene que ver con estos 4 pilares que yo les pongo aquí, que son los pilares a través de los cuales se desarrollan las ciencias, ¿ok? Que es la evidencia, o sea, busco los hechos, cuáles son los hechos, ¿sí? El análisis, descompongo el hecho. La síntesis, una vez que lo descompongo, trato de comprenderlo, y luego lo reviso y saco mi propia conclusión. Entonces, así, una persona, cuando mira por un microscopio, lo primero que hace es decir, bueno, ¿cuáles son las componentes y características de esto que estoy mirando por el microscopio? Es el método cartesiano. Lo descompongo, ¿sí? Lo pongo en una solución salina, lo pongo en una solución azucarada, lo pongo en una solución de color, ¿sí? Y voy viendo, y a medida que veo la evidencia por prueba y error de lo que va sucediendo, saco una síntesis de los componentes simples a más complejos. Y esa es mi conclusión. ¿Sí? Entonces, lo que hace el método cartesiano siempre es ir buscando, ¿sí? Extendió la duda a todos los ámbitos del conocimiento, porque va buscando las evidencias de que las cosas existen. ¿Sí? Sé que existe el virus porque lo veo, lo defino y lo descompongo, al revés, lo descompongo y lo defino a través del microscopio. Eso permitió desarrollar el mundo, pero en lo que tiene que ver con el mundo interno nuestro, no. Por eso el método es diferente. ¿Qué pasó? Para venir un poco más acá y dejar algunas cosas para más adelante. Las corrientes que hoy existen del coaching, lo que hoy entendemos como coaching y de donde se toma este nombre, apareció en realidad en el 72 con Tim Galloway, que escribió un primer libro que es el juego interior de Inner Game, primero del tenis, después del golf y después de muchas otras disciplinas. Y era entrenador, era un coach, ¿sí? De tenis. En el 72, no hace tanto tiempo. Esto es una disciplina muy joven, por eso
también tanto desarrollo y está en plena evolución. Lo que dijo Tim Galloway como coach de un equipo de Harvard de tenis fue que el buen desempeño en el juego del tenis del jugador tiene un aspecto mental que es tanto más importante que el físico o el técnico del jugador. Entonces, ¿qué postulaba? Todavía está vivo. Sí, ¿qué postula Tim Galloway? Que a veces el que nos derrota no es el contrincante que tengo, sino que el que nos derrota es el enemigo interno que tenemos, ¿sí? Que el obstáculo somos nosotros mismos, son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra falta de seguridad, nuestra falta de confianza, nuestros diálogos internos, qué es lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, desarrolló un método, que es la base del método del coaching, por el cual se intenta que una persona de una manera más intuitiva, ¿sí?, pueda jugar al tenis, ¿sí?, sin tener que explicarle todos los métodos del tenis, ¿ok? Entonces vamos de un método a otro método, ¿ok? Esto primero se desarrolló en el ámbito del deporte, por eso el nombre, ¿ok? Pero luego, rápidamente, por ejemplo, en el ámbito empresario y en el ámbito de la vida común, se dijo, no, yo quiero aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque el rendimiento de las personas era muy superior utilizando este método. Entonces, el primer postulado de Tim Galloway, ¿sí?, entrenador de tenis en los años 70, es que la clave para mejorar el desempeño de cualquier persona reside en mejorar la relación que nosotros tenemos con nuestros diálogos internos, con lo que nosotros nos pasa en la cabeza, ¿sí? Tim Galloway, por ejemplo, les decía a sus alumnos, ¿no? No te preocupes por saber cómo jugar al tenis, vos simplemente mirá la pelota. Entonces, de alguna manera, hacía que la persona más intuitivamente, su cuerpo pudiera acompañar, ¿sí?, en el momento de cómo pegarle a la pelota, no tanto explicarle cómo pegarle a la pelota, ¿sí?, para que la persona pueda descubrir más intuitivamente cómo se sentía más cómodo jugando al tenis. ¿Se entiende? Entonces, el método a través del cual podía sacar un gran tenista y luego un gran golfista, primero lo hizo en el tenis y luego lo hizo en el golf, ¿sí?, y luego lo hizo en el ámbito empresario. Fue revelador. Tiene muchísimos libros. Entonces, como les decía, en los años 70, este es Galloway, está acá, un hombre muy amable, muy afable, realmente un gran inspirador, y lo hizo en el ámbito deportivo. Y el que lo llevó al ámbito de las empresas y lo sacó, digamos, más a la vida corporativa, digamos, y lo expandió a nivel muy global, fue este señor que se llama John Whitmore, quien lo sistematizó a ese conocimiento que tenía Galloway, ¿sí?, que él lo explica también, pero Whitmore lo sistematizó de forma tal que escribió libros que tienen mucha popularidad, que se los recomiendo, que se llaman Coaching for Performance, o sea, el coaching para el desempeño, ¿sí?, que ha sido base para muchísimas escuelas y para muchos coaches, ¿sí? Vamos a seguir caminando un poco. Cuando las ideas de Galloway cruzaron el océano, ¿sí?, porque ahora vivimos en la globalización, ¿sí?, va rápido la idea, las tomó Graham Alexander en los años 80, ¿sí? Graham Alexander fue un señor que trabajaba en IBM, que en su momento le dijeron si podía dar un curso para jóvenes profesionales, para jóvenes que salían de la escuela, ¿sí?, para que mejoraran sus habilidades, ¿sí?, para el mundo del trabajo. Entonces él comenzó a desarrollar
cursos para la mejora de las habilidades personales, y cuando conoce a Galway, ¿sí?, lo toma y sistematiza lo que él venía haciendo. Luego funda un instituto, se va de IBM, fue revolucionario en Inglaterra. Y luego va a John Whitmore, el que hablábamos antes, ¿sí?, y lo difunden por toda Europa. Y el método que ustedes van a ver que utiliza el coaching inglés se conoce con el acrónimo, o sea, con la forma cortada de llamarlo, el método GROW, ¿sí? Pero que tiene esta raíz. Lo que se desarrolla en Estados Unidos y se conoce como coaching americano, tal vez hay muchos exponentes, ¿sí?, y van a haber muchas corrientes, pero yo tomaría, y en general mucha gente que yo respeto aquí toma, es a Thomas Leonard, hoy ya fallecido, que desarrolló esto para el coaching personal y ejecutivo en los años 80. Este hombre desarrolló la idea del coaching provocativo, o sea, ¿cómo hago para que el otro en su proceso de aprendizaje pueda movilizarse? Entonces, lo hace a través de la provocación, pero muy arraigado en la filosofía anglosajona y americana, ¿sí? La idea básica de esta corriente de coaching es que, que estableció este hombre y que la diseminó. A partir de ahí van a ver muchos coaches de habilidades personales que tienen esta raíz, ¿sí?, que piensan que no importa lo que una persona hace o deja de hacer, ¿sí?, lo que haga es lo que en definitiva lo hace feliz. Lo importante es que consiga eso, que consiga sus metas. O sea, al coaching americano no le importa de dónde partís. Si vos lo que querés es conseguir esta meta, bueno, ok, el coach te va a ayudar a que vos consigas esa meta. ¿Ok? Entonces, todo el proceso de conocimiento es que para que vos logres esa meta. Y de ahí parte la idea, por lo menos en coaching, de asociar el coaching con la psicología positiva y demás. Lo que ustedes van a ver más desarrollado en Latinoamérica, Centroamérica, es el coaching ontológico, por eso le puse LATAM, ¿no? Es tanto Suramérica como Centroamérica, que es un capítulo aparte. ¿Por qué? Bueno, primero porque nosotros somos en su mayoría latinos o latinos viviendo en Estados Unidos. Estos son en su mayoría, puedo hablar 6 meses de esto, pero digamos, son gente que vivía en Chile en la época, este señor que ven aquí, Fernando Flores, ¿sí?, vivía en Chile en la época de Allende, fue primero secretario, luego ministro, luego cae Allende, lo matan a Allende, era un gobierno socialista, él cae, y a Fernando Flores lo llevan detenido. Justamente el proyecto en que él estaba con Fernando Flores era un proyecto a través del cual se querían diseminar nuevas ideas, ¿ok? Y él empieza a desarrollar lo que ya se estaba desarrollando en otros lados, o sea, esto pasaba en los años 70, ¿sí? Cuando a este señor, Fernando Flores, por eso es importante a veces conocer un poco la historia, le sucede esto, en un momento dado, logran que él se libere, pero le dicen, el gobierno militar, que se tiene que ir de Chile. Entonces, como se tiene que ir de Chile, consigue que lo acepten, digamos, por una cuestión de asilo político, en Estados Unidos, y se va como profesor a Estados Unidos. Y allí conoce a Jim Selman, que es este señor de aquí, y a Warren Eckhart, que es este señor de aquí, ¿sí? Cuando se pone a trabajar con ellos, desarrolla los conceptos básicos del coaching ontológico, que luego, hoy por día, quienes más los han difundido, porque Flores no sigue tanto trabajando, ni los ha difundido tanto, es más Rafael Echeverría y Julio Laya, que son estos dos señores de acá. Este es Julio Laya y este es Rafael Echeverría, ¿sí? Selman, este señor de aquí, se dedicó exclusivamente con Fernando Flores a llevar el coaching al ámbito empresario, y hoy tienen un gran desarrollo, pero quienes sistematizaron y de alguna manera Rafael Echeverría
luego escribió un libro que se lo debe, sí, a Fernando Flores, incluso hubo un juicio de ahí de por medio de quiénes son las ideas, ¿sí? Y en realidad las ideas, como les vengo contando, tampoco las inventaron estas 4 personas, ya se venían desarrollando, ¿ok? Pero hoy es algo que está muy diseminado, pero tiene una raíz diferente del americano. O sea, la raíz del coaching ontológico, ahora lo vamos a ver, es diferente. Ahora les estoy presentando las caras de quiénes fueron los señores que aparecieron con las nuevas ideas y que ustedes van a escuchar por todos lados. Entonces, en el coaching ontológico es una corriente, no es el único coaching que hay, ¿okay? Es una corriente, como el americano, ¿sí? La mayor difusión está en Argentina, Sudamérica, en los principales exponentes, como les decía, Fernando Flores, Rafael Echeverría, entre otros, ¿sí? La base filosófica es Nietzsche, Heidegger, Searle, Austin en Inglaterra, ¿sí? Y las investigaciones de 2 biólogos muy importantes, que es Humberto Maturana, que también es chileno, ¿sí? Y Francisco Varela, que es chileno y en su momento ha sido el responsable del Centro de Neurociencias de París. Esas personas trabajaban juntas, ¿sí? Maturana, Flores, ¿sí? Trabajaban juntos, ¿sí? Entonces, hicieron un desarrollo en Chile y luego emigran todos por el tema de la dictadura. Entonces, como les venía diciendo, existe un coaching americano, ¿sí? Que ustedes van a escuchar miles, los motivadores y más, en general son positivistas, provienen de la psicología del positivismo, provienen de esto de la idea provocativa, ¿sí? que trajo Leonard, y está totalmente enfocada en la acción, ¿sí? Por eso se dice que es conductivista. Lo que importa es lo que la persona hace, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo inspira, ¿sí? Y se caracteriza por hablar de vamos a tomar la mejor versión de uno mismo a través de las acciones que es capaz de hacer. Ustedes esto por ahí lo han escuchado muchas veces, ¿sí? Uno tiene que ser la mejor versión de uno mismo, pero en la base, mis estimados, de esto es la mejor versión de uno mismo es la que vos quieras. Mientras te funcione y te haga feliz, está todo bien. Después tenemos el ontológico, que lo vamos a ver mucho, porque a mí me interesa ser totalmente amplia, ¿sí? En la enseñanza. El ontológico está basado y habla del poder transformador del lenguaje y del alineamiento entre el ser, la acción y el resultado. Entonces, tiene toda una base de entendimiento del coaching que es totalmente diferente del americano. Porque el americano te dice, ¿a vos qué te hace feliz? ¿Poner un cohete a la luna? Vamos a poner un cohete a la luna. Vamos, tú puedes. Ese es el americano. ¿Sí? Tim Robbins, ese es el americano. El ontológico te dice, no, tiene que haber una transformación de la persona que se logra a través del lenguaje, ¿sí? Por eso la frase muy distintiva que les puse acá es, distinguimos las cosas una vez que las nombramos, ¿sí? Es lo que te dice el coaching ontológico. Entonces, a través de la construcción lingüística que una persona hace, de sí misma, de su conocimiento y demás, si la cambia, puede haber una transformación en su ser. Entonces, básicamente lo que está diciendo el coaching ontológico es que para vos lograr esa mejor versión que te dice el americano, tenés que tener una transformación de tu ser. Pero entonces, ¿cuál es mi ser? Transformarlo. De lo que hoy es a lo que vos deseas ser. Ese es el ontológico, a través del lenguaje. Y tiene toda una estructuración y muchísimos seguidores y está todo bien. Y hay que conocerlo porque tiene muchas cosas muy buenas. Pero tiene esto en la base. Que a mí, yo prefiero siempre ser muy explícita en esto. ¿Sí? Luego hay uno tercero, que es el coaching que está más basado en las corrientes psicológicas humanistas, ¿sí? Y que tiene mayor raigambre europeo. Decir de dónde tiene raigambre en un mundo globalizado es una forma de hablar para distinguir distintas corrientes. Yo le digo, una corriente
está en Estados Unidos, se va y se desarrolla en Europa, y ahora les digo que es europea. Sí, bueno, entendamos un poco esto, no es exclusivamente europea. Por eso les hablé de Tim Galway, que es muy importante, ¿sí? Y es la raíz de todos. Y luego fueron dándose distintas respuestas a raíz de tener distintas respuestas sobre algo muy importante que es el ser, ¿sí? De cada uno. En el humanismo, ¿sí? O europeo, el coaching no es directivo como en el ontológico, ¿sí? El coaching ontológico te dice que a través del lenguaje hay una directividad, ¿sí? En cambio, en el humanista no lo hay, porque lo que se basa es en el desarrollo del potencial y de la creación humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base de esto, ¿sí? Para discutir bien el tema, y ahora llegados al punto central, es que parten de conceptos y miradas distintas sobre el tema de qué es ser humano, ¿ok? Y cómo conoce el ser humano al ser humano. Esto es alucinante, a mí es un tema que me encanta, ¿sí? El coaching americano no se pregunta por eso, no le importa, ¿sí? Te dice, tú puedes, ¿qué quieres? ¿Poner un cohete en la luna? Allá vamos, ¿sí? El coaching ontológico entiende que el ser se genera a través del lenguaje, entonces no soy. Entonces puedo transformarlo, porque lo puedo nombrar, y entonces existe. ¿Se acuerdan de Descartes? Ojalá estén uniendo las puntas. Y en el coaching humanista se reconoce que existe un ser o esencia que es tácito y que está en todo ser humano y es único y es uno. Y que no es transferible, ¿sí?, de una persona a otra, sino que se revela a través de un proceso, por ejemplo, de coaching. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que, por ejemplo, que si buscamos que alguien venga y me diga, bueno, yo quiero saber cómo se hace coaching y yo te hablo de los medios, es un error si yo no te hablo de esto primero. ¿Sí? Porque por ahí para vos esto es obvio y para vos no lo es. Y en realidad hay 2000 años de discusión sobre este punto. ¿Sí? Entonces, el punto fundamental de que partimos y luego continuamos, que es una metodología, es fundamental, porque si yo no sé de qué punto parto, o de qué definición de la persona parto, la metodología es lo de menos. ¿Sí? Mi idea entonces es que ustedes así puedan tener un punto de vista que les permita tener y desarrollar distintas técnicas y distinciones y que no sean esclavos de un procedimiento sin fundamentos. Obviamente yo tengo mis fundamentos, que se pueden ver muy claramente tal vez a través de lo que digo, pero para mí es importante tener el fundamento, ¿sí? Si no sos esclavo de un proceso, alguien te enseña cómo sumar y no sabes por qué, pero te dijeron que como 2 más 2 son 4, vos siempre haces 2 más 2, donde te ponen 1 más 1 más 1 más 1, no sabes de qué te están hablando. Entonces, ¿cuáles son nuestros postulados? ¿Sí? Vamos a mostrar entonces las bases, lo más importante posible en este curso, lo más ampliamente posible en este curso. ¿Sí? La elección también es de ustedes, y esto es lo interesante de esto, porque yo no pretendo ser directiva, creo firmemente en la libertad de todos nosotros para poder elegir, pero a partir del conocer, Entonces, ¿cuáles son nuestros postulados? Muy arraigados tal vez en lo que venimos hablando antes y mucho más cercanos a la escuela europea o humanista, ¿sí? Que siempre es posible la transferencia de conocimientos, porque es necesaria, ¿sí? Es necesario para nuestra evolución. Pero sin embargo existe un conocimiento que es innato a cada uno y que es importante distinguir desde qué lugar estoy hablando, ¿sí? Desde un lugar en donde yo sé
y vos tenés que escucharme y aprender lo que yo te digo, o desde un lugar donde vos sos el que sabe y yo soy tu vehículo para que te des cuenta. ¿Ok? Entonces, sí me importan los medios. En el coaching americano que les decía, no sé si les importa tanto los medios. Como consigas lo que querés, está bien. ¿Sí? Entonces, no todo me da lo mismo, no todo es igual. Por ahí en el coaching americano sí, estás motivado, vas para adelante, esta idea es provocativa, muy yankee, ¿no? Provocativa idea, ¿no? Entonces, te provoca, listo, es buena, ¿ok? La idea fundamental o más básica es que todos entonces tenemos una conciencia que, la conciencia, como le dice David, que en coaching le llamamos el observador, pero es lo mismo. No hay que perderse en las palabras, eso es perderse en el proceso, ¿sí? Eso es querer adherir ciegamente a una corriente, y esto es conocimiento. Entonces, hay que ampliar la cabeza, no cerrarla en una corriente. Y a esto los invito, a que las conozcan y se amplíen. El conocimiento está para ser transferido y ampliado, no sesgado, ¿no? Entonces, a partir de ese observador que la persona es, tiene una libertad, que es el libre albedrío, ¿sí? Y de ahí la elección de múltiples posibilidades que pueda desarrollar. Entonces, la libertad de toda persona, ¿sí? Es propia de ella, yo no se la otorgo, ¿sí? Nace con él, la libertad de elegir qué quiere ser. ¿Sí? Cuando viene una persona y les dice, ay, en mi empresa todo el mundo es malo. Entonces, de alguna manera vos también elegís estar en una empresa donde todo el mundo es malo. Si siempre te quejas de lo mismo, después ya vamos a ver esto, pero entiéndanlo que esto tiene raigambre en la vida misma, ¿sí? En la vida misma, porque uno de alguna manera crea y elige, ¿sí? Constantemente esa posibilidad que vive, ¿sí? Y cuando es consciente de sí mismo, entonces, al tener conciencia de ese observador que estoy siendo, de esa idea que estoy teniendo, ¿sí? De aquella interpretación que estoy haciendo, entonces tengo responsabilidad para poder elegir qué posibilidad dentro de las que puedo ver y crear voy a tomar. Y esa es mi libertad. Dentro de unas determinadas circunstancias que toda persona tiene. Nunca hay que olvidar eso, ¿no? Si nos sentimos y entendemos que estamos verdaderamente eligiendo, ¿sí? Yo tengo la opción, la libertad de elegir, ahí es donde nace el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno detecta que hay sufrimiento, es un lugar para entender qué es lo que la persona está queriendo elegir y no elige. ¿Ok? Es una de las ventanitas. Bueno. Hasta aquí la clase de hoy. Hay mucha transferencia de conocimiento y me gustaría saber si alguno tiene alguna duda. Perdón, Marcela, vos hablás que hay una ventanita justamente cuando hay un sufrimiento, porque evidentemente hay una incoherencia en aquello que uno querría hacer y no se lo está permitiendo, no puede. ¿Bien? ¿Entendí bien esa parte? Sí, no es la única ventanita, es un ejemplo. Ah, ok, entendí. Perfecto. Es un ejemplo. Pero es un ejemplo donde uno puede darse cuenta que si uno elige, también elige no sufrir. O elige aquello que lo haga sufrir menos. Pero elige. Marce, Uh-huh. con respecto a las corrientes que explicaste, la ontológica, el americano, el humanista, me quedó la idea de que el americano parece ser como más simplista, el ontológico como que va más profundo, parte desde el ser.
El humanista no me quedó claro desde dónde parte, no llegué a comprender Ok. esa corriente. A ver, el americano no es simplista. El americano está muy arraigado en la cultura sajona y en la psicología conductivista. Que lo que ve es lo que la persona hace. Y la persona, por lo que hace, se define. ¿Se entiende? Sí. Coherente. Es coherente. Yo no te digo si la comparto o no la comparto, pero es totalmente coherente. ¿Sí? La persona tiene éxito, es exitosa, por ejemplo. ¿Mm? Para vos, ¿qué es el éxito? ¿Robar un banco? Ok, robemos un banco. Te lo hago muy extremo para que veas, pero la base está en la conducta, y lo que se analiza es la conducta. ¿Y qué conducta querés tener para hacer aquello que querés hacer o la meta que te querés poner? ¿Ok? Bien. En el ontológico se habla mucho de la transformación del ser. Entonces, si yo me tengo que transformar el ser, ¿qué ser estoy siendo? Esa es la pregunta maldita, ¿sí? Del ontológico. Porque el ontológico tiene en alguna parte, digamos, el ontológico está quebrando con 2000 años de metafísica desde Sócrates en adelante, ¿sí? El mundo de las ideas, todo eso lo vamos a ver la clase que viene, pero, digamos, la idea te dice, no, la idea surge a partir del lenguaje. Okay. Vos no podés tener ideas si no tenés lenguaje. Entonces, ¿cómo se genera la persona y la acción? Se genera a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje generativo es una acción en sí misma y el lenguaje se define. Entonces, aquello que vos podés nombrar es lo que podés ser. Okay. La base está muy afianzado en lo que es la filosofía existencialista o las ideas oscuras más de Nietzsche y de Heidegger. Ahora, la misma base filosófica comparte el humanismo, Kierkegaard también, ¿sí? Pero la diferencia es que en el europeo, ¿sí? En el anglosajón o demás, lo que van a ver es esta diferencia entre aquellos que creen que el coaching tiene que dirigir a la persona, por ejemplo, a través del lenguaje, ¿sí? Sí. Y aquellos que te dicen, no, la persona no necesita una transformación, necesita revelar los conocimientos que tiene tácitamente en sí mismo. Entonces, el proceso de coaching es un proceso que te revela tu conocimiento tácito, por eso empecé desde ahí, y en el ontológico es que te transforma. Okay. Son muy diferentes. Y toda la idea de la corriente es coherente. Okay. Entonces, es muy interesante porque de alguna manera hay que entender que esto es una disciplina que está en pleno desarrollo, que existen muchas corrientes y mucha gente que dice que es lo mismo que otro, pero que no lo es. Ahora, el tema es, si nosotros nos casamos con un procedimiento y no vamos al hueso, se nos cae el edificio, no tiene cimientos, es simplemente un proceso, es como si yo les dijera, aprendí a coser, pero si me sacan la máquina no sé coser. ¿Se entiende? Sí, yo justo te iba a preguntar, llevado a la práctica, ¿no? Sí. ¿Tenés que tomar una orientación o podés tomar algo de cada uno según el caso, ¿no? De la persona que tengas enfrente también. No, digamos, a ver, ustedes mismos en su desarrollo, a medida que ustedes se vayan leyendo y vayan conociendo y demás, seguramente, digamos, van a tener cosas que le atraigan más o menos. Hay gente que tal vez le atrae el coaching americano y tiene que entender que no es lo mismo que el ontológico o que el coaching europeo. Que no todo es coaching. O sea, son coaching diferentes, por eso tienen apellidos distintos.
Claro, pero cuando vos trabajás con o el ontológico o Sí. alguna de las ramas. Sí. Tomás uno. Pero es importante que entiendan con cuál van a decidir trabajar, o desde dónde van a decidir mirar a la persona que tienen enfrente. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Es una persona que necesita transformarse, es una persona que no importa lo que desee, lo que yo estoy acá es para que lo logre, o es una persona que voy a ayudar a que revele un conocimiento tácito que tiene. Ahí, está claro. Marce, lo que yo interpreto puede ser que, digamos, el ontológico tiene como valores morales y ética y el americano no las tiene tanto. Yo interpreto así, la manera puede ser simplista, facilista, pero al americano lo que le importa es que logre la meta sin importar el medio, me parece a mí, y el coaching ontológico apunta a la transformación, digamos, en valores del ser para lograr lo que quiere. Interpreto así. A ver, en la cultura americana es muy importante lo que vos haces. Claro. ¿Ok? Entonces, el coaching americano es muy coherente con la cultura americana. El ser exitoso, que es lo importante para ellos. No, digamos, el ser se define por la acción. Uh-huh. ¿Entendés? Lo de decir exitoso fue un ejemplo para lo que quise decir. Puedes decir exitoso, feliz, de buen alumno, lo que vos quieras. ¿Ok? Sí. Digamos, por eso es cercano al conductivismo, porque lo que Claro. se centra es en las conductas. ¿Qué conducta tenés que tener? Por eso yo les decía, él te dice, bueno, toma un ejemplo, vos como quién querés ser, e imítalo, por ejemplo. Perdón, es lógico comprender el postulado americano cuando dice, vos sos lo que haces, y te lo explica de una manera, una lógica muy clara. Dice, vos cambiás tus actos y cambiás vos. Y hay libros que se dedican a eso, somos lo que hacemos, Claro. y esa, ¿no? Entonces yo te ayudo a cambiar lo que haces y vas a cambiar vos. Y se entiende, si quieren verlo desde un lugar espiritual, desde leyes universales, que como es afuera es adentro. Entonces hay el Oriente atina más a cambiar, está más por cambiarlo de adentro para que cambie lo de afuera. América, a los americanos, cambiarlo de afuera y cambiarlo de adentro. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Si profundizamos en esa frase. Como es afuera, es adentro, si vamos a filosofar un poco. Si cambias lo de afuera, vas a cambiarlo de adentro. Si cambias lo de adentro, vas a cambiarlo de afuera. ¿Hay una diferencia? No. Pero está desde dónde pones el empuje, el trabajo. Yo hay consultantes que le digo, mira, cambia tus actos. Y hay otros que le digo, mira, hay que empezar por cambiarlo de adentro. Y es según, yo particularmente, según el consultante, tomo una postura u otra en el acompañamiento de coach. He dicho. Yo le preguntaba a Marcela recién, porque según la situación, la persona que te viene a consultar, a veces vos podés ir por un lado o por el otro. Por eso te decía si se podían aplicar las técnicas según la situación, ¿no? El momento. Sí, Eso. pero entendeme, Zulma, que esto es tan fundamental, ¿sí? Que es como vos también vas a mirar al consultante. Vos no sos un robot que cambia con uno o con otro. Podés tener mayores distinciones si tenés distintas, si sabés que existen distintas corrientes, si podés ver distintos métodos, y como te dice David, podés verlo desde distintos lugares, tal vez así adquirís mayores herramientas. Pero de alguna manera todos nos definimos. Sí, sí, ¿Okay? obvio. Entonces, tal vez como dice David, en algunos casos podemos brindar una mejor respuesta para una persona. Claro, te sirven las herramientas, digamos, del otro. Pero de alguna manera vos partís de alguna parte, ¿sí? Vos salís de alguna parte. El proceso que utilizás es con alguna idea fundamental.
Lo que pasa es que esa idea fundamental te va a llevar a que el proceso, vos, por ejemplo, en el ontológico, ¿sí?, que se preocupa por el ser, pero se preocupa por transformar el ser. Siempre te va a hablar de la transformación del ser y de cómo transformarlo a través del lenguaje. Vamos a hablar mucho del lenguaje porque es muy rica toda la técnica del ontológico. Pero sepan que debajo del ontológico hay un cambio filosófico de 360 grados con todo lo que venimos diciendo desde hace 2000 años, en que es que nosotros tenemos un ser inmanente, único e irrepetible con el cual nacemos. Y eso el ontológico lo transforma. No dice, si no es lo que querés, pero ¿por qué no veo cuál es? Ese es el europeo. Se ve la diferencia muy rápidamente para que ustedes tengan un pantallazo de las escuelas y para que entiendan que esto está en desarrollo y que aquello que vamos a estar hablando también son herramientas que se están desarrollando a partir de, en realidad, distintos conceptos del ser humano. Y es muy importante porque la vida no es todo un proceso, ¿sí? Yo puedo, de repente, si estoy bajo una escuela u otra, decir que algo es coachable o no es coachable, que algo es para coaching o que no es para coaching, ¿ok? Por ahí una sesión, voy a tratar de ser más directiva porque quiero que se transforme, o voy a ser más reflexiva para que busque un proceso de autodescubrimiento, que es diferente. ¿Sí? Entonces, a veces que la persona necesita algo, uno tiene una herramienta, uno lo aplica, y a veces que, digamos, vuelvo a decir, creo en la integralidad del pensamiento, de que el pensamiento tiene que partir de algún lado y que existen diferencias, y obviamente en una disciplina, imagínense, cuando surgió la psicología, ¿sí?, había muchas, o sea, Jung era muy diferente de Freud, ¿sí? Pero los dos empezaron juntos y hablaron del trauma, y uno el trauma le dijo una cosa y otro le dijo otra cosa, y uno se centró en el consciente y otro se centró en el inconsciente. Y ahí empezó la psicología. Y después vino Lacan y vinieron un montón más, ¿ok? Pero esto está, les vuelvo a decir, está en desarrollo. Y vamos a seguir para adelante para ver qué sucede. Pero es muy importante saber de dónde venimos, ¿sí? Tal vez esto también es muy filosófico para mí en mi vida, pero creo que entendiendo, digamos, el árbol de conocimiento de una disciplina, se puede entender mejor la disciplina. Y mejor qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Yo estoy teniendo una sesión de coaching con una persona para transformarla, o para que se le revelen conocimientos, o para que logre aquello que quiere. Son tres visiones diferentes, son tres, y yo se las simplifico en tres. Pero hay muchísimas más. Imagínense, por ejemplo, ustedes dirían que Tom Robbins es un coach, y algunos sí, otros no. Pero es un coach, hoy en el mundo, ¿sí? Motivacional y demás. Pero es una especie de coach. Entonces, pero algunos te dirían, no, nunca podría, ¿por qué? Porque esa escuela no participa de las ideas básicas con la cual esa persona aplica procesos que son muy efectivos en una cultura, dentro de una base de entendimiento de la relación, ¿sí? Y dentro de una concepción del ser humano. Entonces, el tema es, hay que, vuelvo a decir, ¿no? Digamos, en el coaching siempre se va a hablar de las posibilidades, de ver posibilidades. El tema es, ¿quién ve las posibilidades? El ser transformado a través de un proceso directivo en el coaching ontológico, el ser revelado del coaching europeo, o el ser del deseo del coaching americano. Son tres. Por decir tres grandes, groseros y muy diferentes. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Nosotros vamos a ver herramientas, digamos, que les posibilitan entenderlo, y en la medida que vamos viendo, si ustedes quieren saber más, bueno, vamos hablando más, pero
son tres miradas diferentes que hoy por hoy están impactando muy fuertemente en el coaching. ¿Alguna pregunta más? David, ¿algo que agregar? No, a mí me parece excelente todo este material, indispensable para quienes se digan que están siendo formados en coaching, la base. Así que bueno, excelente, nada para agregar. Bueno, buenísimo. Yo les agradezco la atención, por ahí es mucha información, sepan que la vamos a seguir desarrollando. Inclusive yo les estoy dando aquí bibliografía, nombres que ustedes pueden consultar, porque vuelvo a decir, o sea, no creo en los gurúes, creo en que existen personas que nos pueden dar conocimientos y ayudarnos en el conocimiento. Así que siéntanse libres, digamos, de buscarlos, de buscar los libros de estas personas y demás, porque son las personas más reconocidas, son las personas que tienen impacto en distintos lugares, y pueden seguir aprendiendo muchísimo, también con distinta bibliografía, ¿sí? Hoy por hoy, en coaching, y para comenzar, si yo les dijera cuál es la Biblia del coaching, es la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, del coaching ontológico. Pero entiendan que eso ya es una corriente. Entonces, uno lo ve y vamos a hablar mucho de la ontología del lenguaje. A mí me encanta el libro, pero entiendo que tiene algunas incoherencias. Y por eso no dejo de resaltarlas. También digo que es muy bello en muchas otras cosas. Bueno, si alguien quiere contactarse en la semana, no hay ningún problema. Yo en un rato les voy a estar mandando esto y la lectura sugerida. En cuanto a los grupos, formo grupos y se los envío por el WhatsApp. Y bueno, estamos al habla. Si cualquier equipo quiere contactarse o una persona sola, cuando quiera no hay ningún problema. Muy bien, hasta aquí entonces la grabación del día de hoy, ¿eh?